Muy, pero muy buenos días. Yo bendigo a todos y a cada uno de mis hermanos en Cristo. Asimismo, también bendigo a todo aquel que escucha este devocional, El Fuego, mi tiempo con Dios. Que la gracia, la bondad y la misericordia sea para con cada uno de ustedes. Que Dios guíe sus pasos hacia el conocimiento de su verdad, para que puedan andar en su justicia, que es en Cristo Jesús. Bienvenidos a este devocional, El Fuego, mi tiempo con Dios. Hoy el texto de este devocional está basado en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y dice la escritura así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira esto tan maravilloso que el apóstol Pedro hace de declaración a la Iglesia Universal, porque es una carta, una epístola dirigida a la Iglesia Universal, no a un grupo específico, no a una ciudad, no a una iglesia local específica, sino una carta universal enviada a todos los creyentes. Y mira que el apóstol Pedro está exaltando la obra, está proclamando la obra que Jesús hizo en la cruz, porque ese es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo, la obra que Jesús hizo por el ser humano, un precio que nosotros teníamos que pagar. Pero como dice el apóstol Pablo, nosotros, cada ser humano que nace con un pecado original, el pecado que cometió Adán y Eva. Como dice él mismo, por cuanto uno murió, por cuanto uno pecó, también los muchos pecaron. Pero Jesús, por cuanto uno vive, los demás viven. Entonces, el apóstol Pedro está exaltando la obra de Jesús. Por eso mira lo que dice: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él, como cordero inmolado, como dijo el profeta Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no había cordero que pudiese borrar el pecado del mundo. Los judíos sacrificaban un cordero cada año por sus pecados, pero ninguna de esas sangres, ninguno de esos sacrificios pudo borrar el pecado. Pero en Cristo Jesús, Dios borra el pecado, borra nuestras iniquidades y maldades, porque Jesús pagó el precio en su cuerpo por nuestro pecado y nuestra maldad. Por eso mira lo que dice el apóstol Pedro: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Cuál es el objetivo de Dios con nosotros? Para que vivamos en su justicia, que es en Cristo Jesús. No nuestra justicia, no nuestras obras, sino en las obras de Dios. Por eso nadie se va a salvar de una eternidad sin Dios, si no es por medio de la obra de Jesús. Dios encerró todo el plan de salvación del ser humano, que se alejó de su molde cuando Dios lo creó allí en el Edén. Lo encerró todo en un sacrificio, y ese sacrificio se llama Jesucristo. Nadie se va a salvar de otra manera, sino a través de la obra de Jesús. Todo lo encerró en su Hijo. Todo lo encerró en su Hijo. Entonces, mientras el ser humano no decida
obedecer a Dios a través de poner su fe, de creer en Jesús y de obedecer a Jesús, no podrá ser salvo, no podrá entrar en esa eternidad. No podrá. No podrá. Porque no es a través de obras, sino a través de la fe en Jesús. Y una fe que va ligada con la obediencia a Jesús. Por eso mismo Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo solamente el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Por eso aquí el apóstol Pedro está exaltando la justicia de Dios, que es a través de la obra de Jesús, a través de nuestra fe puesta en Jesús. Cuando alguien decide creer en Jesús, que fue Jesús el que pagó el precio por el pecado y la maldad del ser humano. Porque como dice Isaías, que buscó Dios, quien buscase a Dios, quien hiciese lo bueno y no lo halló, porque todos se habían descarriado como ovejas. ¿Qué dispuso Dios? Mandar a su Hijo, su único Hijo, santo, puro, sin mancha, que pudiese pagar el precio que el ser humano no podía pagar. Por eso el Padre todo lo encerró en su Hijo. Mientras nosotros rehusemos creer en Jesús y obedecerle, no podremos acceder a esa eternidad, a esa plenitud de salvación. Solo es a través de Jesús, de su sacrificio y de su obra. Por eso dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahora mira lo que dice, y por cuya herida fuimos sanados. Qué hermoso es saber de que cada obra que Jesús hizo en la cruz, que esas llagas que se abrieron por esos garfios, por esos látigos, por esos clavos, por esa espina, esas heridas, las hizo no solamente por cargar nuestro pecado, sino para pagar el precio por la sanidad de nuestro cuerpo, por la sanidad de nuestra alma. Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Por eso, el que se acerca a Jesús, hay sanidad para él. El que se acerca a Jesús, hay libertad para él. El que se acerca a Jesús, hay una nueva vida. Hay transformación. Porque Jesús es la propiciación por la libertad y el cambio de vida. Por eso no es justo que una persona que diga que llega a Jesús siga haciendo sus mismas obras. Jesús por eso Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si nosotros decidimos realmente reconocer a Jesús y aceptarlo, debemos decidir morir a nosotros para vivir en Jesús. Y esa es la decisión de cada ser humano. Esa es la decisión que cada ser humano debe hacer. Andar en la justicia de Dios. Ser recíproco al amor del Padre Celestial por nosotros. Que así como dio a su Hijo, nosotros también nos demos por Él. Le obedezcamos, lo sigamos, caminemos con Él. Y aun cuando estemos en este mundo, no militemos en este mundo.
Mira que Jesús, orando por los apóstoles y por cada uno de los que habríamos de creer en Jesús, por el testimonio de todos ellos, dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Estamos en el mundo y Dios nos guarda del mal. Por eso también, aunque estamos en este mundo, no debemos militar como los que están en el mundo y que no conocen a Dios. Por eso el mensaje de este devocional: identifícate con la obra de la cruz que hizo Jesús por nosotros y anda en su justicia, que es en la fe y en la obra de Jesús, su obra redentora. Porque Él, a través de su obra, ha provisto sanidad para tu cuerpo, sanidad para tu alma, una nueva vida. Te alabo, Padre. Y en este mismo momento oro por todo aquel que está enfermo o que está atado y oprimido, por todo aquel que sufre de depresión, de tristeza, de pensamientos de muerte, de suicidio. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, aquel que murió y resucitó y que pagó el precio por nuestros pecados y maldades y por cuya herida ha provisto sanidad y libertad para el hombre. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad en tu cuerpo se seca, desaparece, todo dolor se va, se rompen las cadenas que te tienen atado. Toda opresión, todo pensamiento contrario se aleja de tu vida en el nombre de Jesús. Y tú que escuchas este audio, que todavía no has reconocido a Jesucristo, hoy es el día propicio. Arrepiéntete de todos tus pecados. Reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Oh, te alabo, Señor. Te alabo, Padre. Te alabo, mi Jesús. Te alabo, Espíritu de Dios. Que tengas un bendecido día. Shalom de Dios.